Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase, la continuación de la clase de la semana pasada, que es la gramática, pero esta vez vamos a ver el verbo, ¿ok? La gramática griega, viendo ahora solamente el verbo griego. Y esta es la lección número 4 perteneciente a nuestra clase de introducción al griego o principio de exegética griega o utilizando los textos griegos. Pero bueno, antes de continuar vamos a hacer algo, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por este momento que estamos acá para poder aprender de tu palabra, aprender a cómo leerla correctamente, particularmente el griego. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría e inteligencia para poder interpretar las cosas correctamente. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, sí, la semana pasada fue una clase complicada, esto de la gramática en griego, pero hoy vamos a completar, hoy vamos a continuar esta parte y nos vamos a centrar básicamente en el verbo, pero en el verbo gramatical, ¿ok? Pero vamos precisamente a ver un texto antes de proseguir. Dice Lucas 23:38. Había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Bueno, la palabra de Dios nos habla que ya el Señor Jesucristo, habiendo sido crucificado, también se le colocó encima un rótulo y dice un título, y que estaba escrito en varios tipos de letras. Y entonces, ciertamente, aquí el griego nos dice que ese título tiene un nombre, epigrafía, o epígrafe, como en algunos casos también se le dice. En el inglés creo que la palabra título no es la que sale, sino que ellos lo traducen de otra manera. Pero a fin de cuentas, pues sí, ciertamente era un rótulo donde estaba escrito con 3 tipos de letras. Una de esas nos dice, bien traducido en español, aquí nos dice en griego, Hellenikis, Kie Romanikis, Kie Hebraikis. Es decir, como dice perfectamente en español, griego, latino o romaniki y hebraiki o hebreo, que son los idiomas que estaban ahí representados. El griego, por supuesto, el griego koiné, que representaba la lengua del pueblo. Las letras latinas o romaniki, que representaba al imperio, y las letras hebreas, que representaba allí a la cúpula judía, a los fariseos y a los religiosos. Es decir, el Señor Jesucristo allí fue crucificado a vista de todos, a conocimiento de todos, tanto de la comunidad judía como el imperio romano y el pueblo, y todos los estratos sociales estaban representados allí. Esto es que la crucifixión del Señor Jesucristo fue visible para todos, estuvo expuesta a todos, a todos se les dio a conocer que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Ahora, fíjese bien en el título que se le coloca. Este es el Rey de los Judíos. Y efectivamente, ese es el Rey, ese Mesías. Y claro, después los judíos le reclamaron, no, pero ¿cómo tú vas a escribir eso? Si lo que tiene que decir es que él se dice Rey de los Judíos. Y entonces Pilato salió, bueno, pero lo que está hecho, vamos a dejarlo así, no hay problema. Bueno, pero sin darse cuenta estaba siendo utilizado por el Señor para dar una gran verdad a la gente, y es que efectivamente ese mismo que estaban allí crucificando es el Rey de los Judíos. Y la palabra rey es Basilev, es el rey. Entonces, bueno, esto lo vamos a conseguir varias veces ahí como rey. Entonces, y de ahí viene basílica, de esa palabra Basilev, vienen muchas otras en el español. Lo cierto es que, bueno, ellos estaban ya conscientes. El título decía mucho.
de lo que es el Señor Jesucristo para ellos o lo que estaba representando. Y, y efectivamente, el rey de los judíos, el Mesías prometido, estaba muriendo por toda la humanidad, tanto por el pueblo como por el gobierno, como por los religiosos, todos representados allí. Entonces, bueno, muy interesante, hermanos, este texto, pero gloria a Dios, que bueno, ya nosotros habiendo conocido al Señor, o más bien siendo conocidos por Él, ya nosotros somos salvos por esa sangre que precisamente se derramó. Y bueno, la idea entonces es precisamente este conocimiento llevarlos a otros que aún no lo conocen. Entonces, bueno, gloria al Señor por eso, hermanos. Seguimos entonces adelante en esta lección. Y bueno, como les he dicho, estamos utilizando este texto griego y exégesis. Y hoy, por cierto, pues como también ya he hecho referencia, completando con la parte del verbo. Claro, en este libro, hermanos, es bastante extenso este tema y lo trata bien como a manera de introducción. Sin embargo, para lo que nosotros necesitamos, no tenemos que profundizar ni siquiera al nivel de él, que es también bastante básico, pero reitero la idea que no queremos ni siquiera, no pretendo yo ni siquiera llegar al nivel de profundidad de lo que el libro enseña, sino más bien tener una noción de lo que es la gramática griega. Si usted después, más adelante, quiere profundizar en un curso de mayor envergadura, un curso que tome estos temas con mayor profundidad, bueno, perfecto, está bien, ya tiene algo, ya tiene una idea, no va en blanco en esto. Y eso sería bueno, eso sería perfecto, ¿verdad? Pero para nosotros, ahorita pues nos quedamos bien así, viendo por encima qué es lo que dice él al respecto de la gramática griega y, como he dicho hoy, en base al verbo en griego. Ok, vamos a ver entonces el verbo gramatical. Okay. El verbo gramatical es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Los verbos son palabras variables que indican acción, proceso o estado. Por ejemplo, dice en Ramón sube las escaleras. O sea, Ramón sube las escaleras. Sube supone la acción. Aquí el verbo es sube. Él sube. O sea, el verbo es esta palabra sube, de subir. Supone una acción que se está realizando. Si cambiamos la frase y decimos Ramón ha crecido un montón, ha crecido supone un proceso que ha experimentado, que él está experimentando. Y si cambiamos y decimos Ramón está cansado, se supone que el verbo está, de estar, supone un estado, una condición, que en este caso es temporal. Entonces, los verbos son palabras variables que indican acción, proceso o estado. O algo que estoy haciendo, un proceso por el cual estoy pasando o un estado en el cual me encuentro. Hay varios tiempos. Nosotros normalmente decimos que hay 3 tiempos, pero realmente hay más de 3 tiempos. No, pasado, presente y futuro, y nos quedamos con eso, pero realmente hay más que eso. Y ya luego lo vamos a ver. Pero el verbo describe la acción o la condición del sujeto. Además de ser la parte más importante y más interesante de la oración, el verbo también es el aspecto más complejo. El verbo en griego tiene distintos tiempos, voces y modos, y refleja por supuesto también la persona y el número del sujeto. Bueno, el verbo es la parte principal de la palabra. Por eso, cuando se tradujo logos a español, se escogió no solamente traducirlo como palabra, porque palabra puede ser cualquiera, pero el verbo no. El verbo es la parte central de toda la estructura gramatical. Por lo tanto, cuando traduces logos, se traduce, no se traduce palabra, como pudiera estar bien. Está bien, quiteos en logos. Sí, eso está bien,
pero se escoge traducirlo como el verbo, ¿ok? El verbo es la parte gramatical que ejecuta la acción, la parte central de toda la oración. Por lo tanto, en vez de ser cualquier palabra, se escoge el verbo por ser el principal, ¿ok? Ese es el razonamiento que hay detrás de la elección de traducir verbo en vez de palabra. Ahora, siendo que el verbo describe la acción, condición de sujeto, y siendo la parte más importante y más interesante de la oración, es complejo. El verbo en español es bastante complejo. En inglés se hace muy fácil. Los tiempos verbales, la única variación es en la tercera persona, que normalmente le añades una S y no hay problema. Pero en español es complejo. Es complejo porque no solamente tenemos varias maneras de conjugar un verbo, sino diversos casos. Claro, para uno es natural. Uno dice yo juego, tú juegas, él juega. Entonces ya ahí va cambiando la parte final del verbo. Si lo digo en futuro, yo jugaré, tú jugarás, él jugará. En plural cambia. En inglés sencillísimo, es sencillísimo. Solamente cambia, como te he dicho, la tercera persona y del singular. Porque en plural igual que en singular. Y claro, sí, tiene sus verbos irregulares y eso, pero es fácil, es sencillísimo. Ahora, imagínate pasar una persona que sabe inglés, aprender español es un enredo total. Se hace un enredo total. Pero ese mismo enredo lo llevamos nosotros cuando estamos aprendiendo griego, porque no solamente tiene lo complicado de cada variación, como se hace en español, sino que también depende de los casos, que en esta situación, en este caso, se le llaman los modos, depende de qué modo esté hablando. O sea, no solamente la complicación normal que el mismo español presenta, sino también le añades a eso los modos. El verbo en griego tiene distintos tiempos, voces y modos. Y refleja, por supuesto, también la persona y número del sujeto, como en el caso del español. Vamos a verlo un poquito. El análisis de las formas verbales abre el sentido de una oración. Por ejemplo, en Juan 5:24 Jesús dice que los que han creído en el que lo envió han pasado de muerte a vida. ¿Cuáles son las implicaciones del tiempo verbal? El tiempo perfecto de este verbo indica que algo sucedió en el pasado y que tiene consecuencias ahora. Sugiere que estas personas cruzaron una línea de la muerte a la vida y quedaron en la vida. Y eso es lo que se expresa también en griego. O sea, no es un hecho que quedó en el pasado y listo, terminó. Sino que es un hecho que sí ocurrió en el pasado, pero sus consecuencias se mantienen a través del tiempo. Y eso es, y de ahí entonces la importancia del griego, porque si esto no queda entendido, puedes caer en un error doctrinal. Bueno, fue salvo, pero esa salvación duró en el pasado. Como cuando a veces decimos, bueno, no, yo creí en ti. Pero entonces queda la duda, creyó en mí y ahora será que sigue creyendo. O como cuando uno dice, no, yo te amé, en ese tiempo yo te amaba. Me amabas, o sea que no me amas ahora. No, o sea, lo que pasa, y eso en griego, ese problema te lo eliminas porque hay una conjugación verbal que sí, yo te amaba, pero te sigo amando todavía, con el mismo verbo. ¿ves? Entonces, no tienes que hacer la aclaratoria. Yo te amo tanto como te amo ahorita. O bueno, de hecho, si te quieres lucir, ahorita te amo más que de lo que te amaba antes. Pero esa aclaratoria te la eliminas en el griego porque hay un modo verbal en el cual tú indicas una acción en el pasado que se sigue manteniendo, su efecto se sigue manteniendo en el presente. Y eso es un ejemplo bastante común que nos pasa en nuestro idioma español. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, en español existen los siguientes tiempos verbales. Tenemos, normalmente
decimos, bueno, hay solamente 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Bueno, realmente no. Tenemos, gramaticalmente hablando, tenemos 6 tiempos. Tenemos, sí, el presente, y vamos a verlo con el verbo mirar. En el presente decimos miro. En el futuro decimos miraré. Y en el pasado, que normalmente en términos gramaticales se le dice pretérito, es miré. Miro, miraré, miré. Pero a esto se le añaden, 4 tiempos más. Tenemos 7 tiempos en el español. Se le añade el imperfecto, que no estaba tomando en cuenta. El imperfecto que es parecido al pasado. En el pasado decimos, en el pretérito miré, pero en el imperfecto se dice miraba. Y es que el imperfecto indica una acción que se ejecutó en el pasado, pero que por algo se interrumpió, o sucedió algo, o se está contando un continuo de algo que se ejecutó en el tiempo cuando yo estaba yo estaba haciendo la acción. Por eso dice miraba, y por eso le dice imperfecto, porque no está completo. En el pretérito se completa la acción. Yo miré en completo, como una acción completa. Pero el imperfecto, yo miraba, y se aplica cuando en la oración vamos a completar la idea de mirar conjuntamente con otras acciones que se hicieron en ese momento. Aparte de eso, también nosotros en español tenemos el pretérito perfecto, que es he mirado. Y ya necesitamos los auxiliares, el auxiliar haber, en el caso de la primera persona en singular, he mirado. Tenemos también el pluscuamperfecto, se le llama así, de había mirado. Y tenemos el futuro perfecto de habré mirado. Cada uno, por supuesto, relacionado con algún tiempo verbal, si es pasado, presente, futuro. Entonces, y esto indican acciones que se ejecutaron en algún tiempo y que en consecuencia se continuaron haciendo a través del tiempo. O condicionales, ¿ok? Bueno, pasando al griego, existen básicamente los mismos tiempos, sin embargo hay algunas diferencias. En vez del pretérito, el griego tiene el aoristo. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante sobre el aoristo, porque es un verbo muy especial. El aoristo en el griego tiene sutiles diferencias en el significado con el pretérito en español. Básicamente, el aoristo describe un hecho en su totalidad. Cuando nosotros en el pasado, en el pretérito, describimos acciones completas y precisas, el aoristo abre un poquito más el campo de visión y señala cosas que inclusive se están ejecutando en el presente y se pueden ejecutar incluso en el futuro. El aoristo da una dimensión un poquito más amplia de la acción que se está ejecutando, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos dibujar el significado de los tiempos así: presente miró, y es ya un hecho concreto, estoy mirando, es un hecho que continúa, es una acción progresiva. El imperfecto, yo miraba, algo que se ejecutó y tiene un límite, una acción continua pasada que se completó con otras acciones o tiene algún tipo condicional. El futuro, miraré, que es una acción que haré en el futuro. El aoristo es una acción que se ejecutó en el pasado, pero que tiene una acción un poquito más amplia, ¿no? Por ejemplo, miré, una acción mirada en su totalidad, que abarca más de lo que el español limita. El perfecto, he mirado, una acción que se completa, cuyos efectos continúan incluso en el presente, y este tiempo perfecto es importante. Y el pluscuamperfecto, que en español se puede decir había mirado, y en el griego habla de una acción pasada anterior a otra acción que también se había ejecutado en el pasado. Entonces, el tiempo del verbo en griego incluye 2 dimensiones: el aspecto
de lo que se está ejecutando y el tiempo cronológico, el momento cuando se ejecutó la acción. El aspecto puede ser simple, puede ser progresivo o puede ser perfecto. El aspecto simple es como una fotografía sin indicaciones de movimiento, algo que sucedió ahí y ya, y así se expresa. El aspecto progresivo es como una película con movimiento. Ya la acción se tomó, pero se sigue ejecutando en el tiempo. Y el aspecto perfecto es acción completada. Es algo así como una fotografía dentro de una película que alguien está mostrando para indicar algo que ya sucedió anteriormente. Una captura. Una captura dentro de un video. Y se puede ver de esa manera. El verbo en griego para librar es lío. Y lo decimos así, hay gente que dice luo, pero no, es lío, porque eso es Y. Y la Y, a pesar de ser como una U, eso ya lo he explicado, en español realmente no es una I, fonéticamente hablando, se le dice, suena como una I. Entonces por eso le decimos lío, como el nombre del famoso jugador. Y es el verbo que normalmente se usa para ilustrar las formas del verbo griego. Este verbo librar, lío, es uno de los que más se utilizan cuando estamos aprendiendo el griego. La siguiente tabla muestra el tiempo presente, hablando de yo libro, tú libras, él libra, en este verbo, en el tiempo presente, lío, lis, li, y en plural nosotros libramos, vosotros libráis, o ustedes libran, ellos libran, liomen, liete y liusi, y entonces ahí vemos que como en el español ellos varían. Fíjate tú, para nosotros es normal, yo libro, tú libras, él o ella libra, ya cambia la parte final, una desinencia. Igualmente en plural, nosotros libramos, vosotros libran o libráis, si lo quieres decir así, de acuerdo a la zona donde se hable, pero en la tercera persona del plural, ellos libran, no hay parecido. En inglés esto es sencillo, ¿ok? Esto no cambia, como he dicho anteriormente, sino en la tercera persona y del singular. Todo lo demás es perfectamente igual. Entonces, no hay mucho problema con el inglés, pero en el español sí están estos cambios. Ahora, el griego funciona en este sentido más o menos igual que el español. Cada uno cambia, manteniendo la misma raíz y la desinencia variando dependiendo del caso. Y más o menos aprendiendo un poquito las terminaciones, ya podemos tener una idea de a qué persona se está refiriendo. Y por supuesto, cuanto más si eso le añade los pronombres personales y todos los demás elementos de la estructura de la oración. Se puede entender más o menos de qué persona se está refiriendo dentro de la que está ejecutando la acción. La siguiente tabla presenta todas las formas del verbo lío en modo indicativo, algo que se explicará después. Esta forma de conjugación se le llama paradigma y en este caso se aplica a un verbo regular y hay verbos irregulares los cuales se comportan de otra manera. Bueno, por ejemplo, están los diversos paradigmas. Y para ejemplificarlo en español, por ejemplo, tenemos nosotros la palabra sumar y tenemos la palabra jugar, que es muy parecida, pero se conjugan de manera diferente. La fórmula de conjugación de una no se aplica para conjugar la otra. Por lo menos, sumar es yo sumo, tú sumas, él suma. Pero cuando vamos a la palabra jugar, es yo juego, tú juegas y él juega. O sea, la forma de conjugar cambia dentro de un otro. Entonces, uno utiliza un paradigma y el otro utiliza otro paradigma de conjugación. No se utiliza la palabra paradigma. La palabra paradigma se usa para el griego. Pero sabemos eso. Daniel, que bueno, como usted sabe, está aprendiendo a hablar. Y él cuando dice, tú jugas, papá, tú jugas conmigo o yo jugo. Y él
conjuga el verbo jugar como el verbo sumar, que es lo natural, pero es que el verbo jugar es un verbo irregular. Entonces debería ser como Dan está diciendo, él está aplicando sin saberlo una fórmula de conjugación, un paradigma conjugacional de un verbo regular. Lo está conjugando como sumar, que es un verbo regular. Y utiliza ese paradigma para describir un verbo que le encanta, que es jugar. y eso está bien, es un bebé y él va a ir aprendiendo a conjugar de manera correcta con el tiempo. Eso es lo más normal. Ahora, cuando pasamos al griego, tenemos este paradigma y por supuesto hay otros varios, pero no cambian tanto y también están los verbos irregulares. Entonces, claro, ahí la situación se complica muchísimo. Entonces aquí vemos el paradigma del verbo regular lío, que como ya hemos dicho es librar, en modo indicativo. Esto es algo que ya vamos a ver. Esto ya lo complica mucho más, porque esto es modo indicativo. Hay otros modos que también hay paradigmas conjugacionales. Y esto solamente en el caso del singular. Entonces tenemos yo libro, yo libraba, yo libraré, yo libre. Cada uno en presente, el imperfecto, el futuro, el aoristo, el perfecto, el pluscuamperfecto, que en español, por supuesto que para nosotros es súper fácil y es evidente, pero ya cuando pasamos al griego, las cosas comienzan a cambiar. Y bueno, tú lo tienes ahí, no lo voy a... Con muchas otras cosas en adelante no lo voy a ir mencionando, pero lo que quiero que notemos es la diferencia entre uno y otro. Entonces, solamente en la primera persona del singular tenemos el presente, tenemos el imperfecto yo libraba, yo libro, lío, yo libraba, el lu, yo libraré, luso. Entonces, y ahí va cambiando. Mantiene la raíz y sigue variando la desinencia. Aquí ya en el aoristo ya le coloca una E al principio, épsilon propiamente hablando. El perfecto yo he librado le coloca un lambda y un épsilon, y eso entonces aumenta la complicación. Y el pluscuamperfecto yo había librado, ese yo había en el griego le coloca esta estructura, un épsilon, un lambda, otro épsilon y otro lambda. Y bueno, y así es como se van a conjugar los verbos en el griego. Nada más, bueno, en los diversos tiempos, tenemos 6 tiempos, pero nada más en la primera persona singular. Y por supuesto eso cambia en la segunda persona singular, en la tercera persona del singular y también en cada una de las personas en el plural. También tiene su forma, también tiene su estructura. Esto nada más, ojo, en modo indicativo. En los otros modos cambia también la estructura. Lo vamos a ver. Aquí para irme al verbo regular lío, en modo indicativo, ya aquí en los casos plurales, nosotros libramos, nosotros librábamos, nosotros libraremos, nosotros libramos, nosotros hemos librado, nosotros habíamos librado con cada una de las estructuras diferentes en uno y otro caso. Si se presta atención a las letras finales, se puede tener una buena idea de la persona y el número del verbo. Con algunas excepciones, las terminaciones del verbo regular siguen las pautas presentadas a continuación. Bueno, sí, estas son pautas y se mantiene la raíz, como hemos dicho, pero la primera persona del singular, en cada uno de los casos, se cambia por un omega, un alfa, y así en cada uno de los casos, un omicron, un ni, y así sucesivamente en cada uno de los casos que tal. Y aprender particularmente esta tabla nos ayuda un poquito a identificar en qué caso se está hablando y en qué tiempo. Hay otros cambios que normalmente indican el tiempo del verbo. Refiérase al paradigma del verbo lío para ver los ejemplos. Y los cambios son un aumento en el prefijo sin otro cambio. Indica el imperfecto, el prefijo, ¿no? Ya nosotros vemos
tenemos el verbo lío y vemos un aumento en el prefijo, entonces ya tenemos noción de que estamos entrando en otro caso y este es el imperfecto. El aumento consiste en agregar una épsilon antes de la palabra o cambiar la vocal para que sea larga. Por ejemplo, si empieza con E, entonces esta se cambia a ita. Y entonces ya entendemos que estamos entrando en otro caso, o en otro tiempo, mejor dicho, que es el imperfecto. Un sigma agregado a la final del tema verbal sin aumento en el prefijo indica un tiempo futuro. Entonces vemos un sigma ubicado al final y ya entonces entendemos que se está hablando del futuro. Así como cuando encontramos en inglés un will, el verbo, ya entendemos que es un futuro. Bueno, esto ya visualmente identificamos. Donde vemos un will y luego seguido de un verbo. Esto me está hablando en términos futuros, en tiempo futuro. Bueno, cuando tú consigues un sigma agregado al final del tema verbal, sin aumento del prefijo, entonces ya entiendes que eso es futuro. Está hablando en términos futuros. Un sigma agregado al tema, más un aumento del prefijo, indica ahora el aoristo, del cual vamos a hablar más adelante. Y una reduplicación al comienzo de la palabra, más una capa agregada al tema, indica el perfecto, como el ejemplo que hemos visto. Es decir, lo que quiero con esto que entendamos que la raíz se va a mantener y que a veces el tiempo verbal va a estar expresado dentro de la misma estructura de la palabra del verbo. Ahí es donde se van a ejecutar los cambios, sea añadiendo una palabra al final, inclusive añadiendo una palabra al principio, manteniendo la raíz, y de ahí no va a salir. Y normalmente es más o menos igual, se mantienen más o menos igual los cambios dentro de la estructura del verbo. Es decir, no es tan complicado, solo hay que estudiarlo, solo hay que verlo y familiarizarse con esto, pero el verbo normalmente te va a contener la información de qué tiempo verbal se está diciendo y en qué modo se está hablando. Seguimos aquí. La siguiente tabla resume las pautas para reconocer los tiempos. Se aumenta un épsilon, un imperfecto, o un aoristo, o un pluscuamperfecto. Si hay una reduplicación y no tienes un épsilon, es un perfecto. Estamos hablando de tiempo perfecto, pero si hay una reduplicación con un aumento de un épsilon, estamos hablando también de un pluscuamperfecto. Entonces, y ahí también agregando al tema el sigma o una capa. Claro, la práctica nos va a agudizar la vista para ver en qué tiempo verbal se está hablando. El tema o la raíz del verbo lío es li. Si usamos T como símbolo del tema del verbo y R como símbolo de una reduplicación, podemos presentar las formas verbales de esta manera. El tiempo presente, lío, yo libro y ya, una T, ahí tenemos el tema. Pero una epsilon más el tema me va a ser un imperfecto. León. Y por supuesto la ni a la final, pero esa ni es por la primera persona singular. Colocamos el tema, pero seguido de un sigma futuro, más por supuesto la desinencia correspondiente, como hemos dicho, a la persona, primera, segunda persona, del caso que sea singular o plural. Y ahí cada uno de los casos. Ok, tenemos el lado. Entonces, los tiempos, para resumir la idea, los tiempos van a tener normalmente esta fórmula que está acá. El presente es el tema. A esto se le añade las desinencias correspondientes a la persona y si es singular y al número, singular o plural. Entonces, si es el tema solamente, lo tenemos presente. Si hay un épsilon, es un imperfecto. Si termina en sigma, va a ser futuro. Si tiene épsilon y sigma, es un aoristo. Si tiene una reduplicación y una capa al final, va a ser un perfecto. Si tiene épsilon, reduplicación y capa al final, será entonces un pluscuamperfecto. Bueno, se ve complejo, ¿verdad? Pero necesito que
aprendamos estas formas para identificar los verbos y de qué se está hablando dentro de la estructura gramatical. En vez de tratar de memorizar todas las formas verbales, entonces es mejor memorizar las pautas para reconocer la forma. Básicamente esto. Y entonces esta tabla se hace importantísima, hermanos. Se hace importantísima para identificar entonces las formas verbales, para reconocer las formas verbales. Y eso entonces nada más con los tiempos. El verbo ser o estar, eimi. En griego se utiliza el verbo ser, esto para... En griego se utiliza el mismo verbo para ser y estar. Para traducirlo al español deberá guiarse solo por lo que le sugiera el contexto. Y entonces ahí tenemos la conjugación del verbo ser o estar. Es como al inglés, el verbo to be representa ser o estar y es el contexto el que te va a decir si es una cosa o es la otra. Se traduce de una manera o de la otra. Igual, entonces lo mismo vamos a conseguir aquí en el griego, y el español en ese sentido es más específico. Entonces, y ahí tenemos las conjugaciones del verbo ser o estar. En español existen además las voces activa y pasiva. Se usa el verbo en voz activa cuando el sujeto ejecuta la acción. Se usa la voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción de manera pasiva. Por ejemplo, en la oración, el hombre compró un libro. Él está ejecutando la acción. El hombre es el sujeto y el libro es el complemento directo. Entonces, compró es el verbo en voz activa. El hombre compra, él ejecuta la acción. Ahora, podemos expresar esto mismo, sin embargo, utilizando una forma pasiva. El libro fue comprado por el hombre. Bueno, al final el hombre compra el libro, pero lo estamos expresando de manera pasiva. El libro fue comprado. En griego están estas dos ideas de las voces activa y pasiva. Pero aparte de eso, hay una tercera voz, la voz media. Esta expresa la idea de que el sujeto es afectado indirectamente por la acción. Se traduciría al español usando una frase como para sí mismo o el hombre se compró un libro. Entonces ejecuta la acción para sí misma, para sí mismo, entonces queda en término medio. El hombre compró un libro para sí. Y bueno, es más o menos como la idea, no es exactamente así, es más o menos como para dar la idea entre lo que es la voz media. Pero ya sí podemos, porque lo usamos mucho en la voz activa y la voz pasiva. Lo usamos mucho en el español. En griego estos conceptos de voz activa, pasiva y media están expresados en la forma del verbo, sin agregar palabra o frase alguna. O sea, no tenemos que añadir nada. Esta idea pasiva, media o activa se expresa en el verbo, en la misma palabra del verbo. Por ejemplo, Elisa significa libre, que es una voz activa. Elitin significa fui librado, que es una voz pasiva. Y Elisamin significa me libré o libré para mí, que es una voz media. Entonces, la idea de la voz media y la voz pasiva están incluidos dentro del mismo verbo sin añadir más elementos a la oración. En casi todos los tiempos, excepto el aoristo y futuro, la forma de la voz media y la forma de la voz pasiva es la misma. Solamente el contexto indica cuál es el sentido. Por ejemplo, liome puede entenderse como voz pasiva, soy librado, o como voz media, libro para mí. Y la siguiente tabla muestra las formas del tiempo presente en su voz activa y media pasiva para el verbo lío. Y ahí tenemos entonces las diversas formas. Bueno, eso para hablar un poquito de las voces media, activa y pasiva. Ahora, hasta este punto, entonces, todo esto que estoy hablando, hermanos, algunas cosas sí las debemos aprender bien. El asunto de la voz pasiva, activa y media para conocimiento.
para que estemos conscientes, pues precisamente de que el griego actúa así, el griego tiene estos elementos, no necesariamente para que los aprenda de memoria, si quiere aprenderlo mucho mejor, pero es más o menos, es más para conocimiento propio, que es más para tener esa idea de cómo trabaja el griego y qué cosa se puede expresar en un solo verbo en el griego. Ahora bien, aquí vamos con los modos. Si lo anterior era complicado, si lo anterior ya era difícil de entender, pues aquí se va a complicar un poquito más. Además de tiempo, persona, número y voz, los verbos también se clasifican según el modo. En griego se habla de los modos indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo y participio. Y bueno, recuerda que también en las estructuras gramaticales también había 5 modos, pues aquí conseguimos nuevamente estos modos, pero ya aplicados al verbo, con otros nombres. Los modos entonces de los verbos los tenemos allí. Indicativo, es decir, que está precisando algo. Lío, él libra. Ya, ahí no hay pérdida, ¿verdad? Él libra, está indicando la acción del sujeto. El subjuntivo, sin embargo, muestra una probabilidad, en realidad, algún propósito, alguna idea. Para que, ojalá que, quizás el libre, de pronto libra, posiblemente libre. Entonces, es la idea que está encerrada dentro del verbo, ¿ok? Es esa idea que el verbo quiere hacer ver. De pronto libre, librará, es la idea que quiere dar el verbo a entender, de una probabilidad, de algo que puede ser o no posible. El imperativo, como en el español, hay un mandato, lie, libra. En español tenemos la particularidad de que el imperativo lo hacemos en segunda persona, id, y hace discípulo. O sea, la palabra id está en segunda persona e indica un mandato, pero en griego no, en griego se puede conjugar no solamente en segunda persona, sino también en el resto de las personas, tanto primera como tercera persona. Infinitivo, esto es un modo ilimitado, se usa gramaticalmente como un sustantivo. La sustantivización del verbo, que lo hacemos bastante en español, esto se hace en el griego, pero en modo infinitivo. Y el participio, o sea, el participio pasado, como lo utilizamos en español mucho, pero aquí el verbo usado gramaticalmente como un adjetivo. Es la adjetivización del verbo, semejante al gerundio en el español. Entonces es librando. Entonces tenemos una sustantivización, tenemos una adjetivización como en el gerundio en el español, pero y se usa en la forma del participio. Y aquí tenemos otros ejemplos, el indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo y participio. Bueno, lo dejo para que lo lea. La idea es, repito, es saber que están estos modos, saber que ellos están ahí presentes y se expresan con el mismo verbo. Y por supuesto estos modos afectan la interpretación de lo que quiero finalmente traducir o entender. Y entonces eso es algo que debemos estar claro de que eso está ahí, eso existe y eso, como he dicho, puede afectar la interpretación. ¿Okay? Bueno, vamos con la identificación del modo. No es siempre fácil determinar cuál es el modo de un verbo. De ahí la importancia de aprender a usar herramientas como la clave lingüística y programas computacionales, que lo vamos a hacer en futuras, lo vamos a aprender a hacer en futuras clases. Sin embargo, hay algunas pautas que pueden ayudar. El subjuntivo, por ejemplo, normalmente hace más larga la primera vocal de las terminaciones. Por ejemplo, luomen, libramos, cambiamos a lueto, libremos. El imperativo normalmente agrega una epsilon taf, por ejemplo, lie, el libra cambia a lieto, que es libre. El infinitivo normalmente termina en in o e. El participio normalmente agrega un o un u,
o si no, una ni antes de las terminaciones. Observa la forma de los distintos modos de lío en el tiempo presente, y ahí tenemos las diversas formas conjugadas: primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda, tercera del plural, en indicativo, en subjuntivo y en imperativo. Fíjate lo que estamos hablando del imperativo. Y el infinitivo, que es librar, que ya hemos hablado de eso, el modo infinitivo. Y esos son, hermanos, los modos en el griego. Entonces, bueno, esta última tabla que acabamos de ver nos aclara bastante un poco el panorama de lo que son los modos, y es bueno entonces tenerla en cuenta. Vamos a terminar entonces, hermanos, con el aoristo, explicar exactamente qué es lo que significa el aoristo. Seguramente es la primera vez que vemos esta palabra, pero ¿qué indica esta palabra tan misteriosa? Aoristo. Ahora que hemos visto los modos del verbo, debemos explicar un poco más acerca del tiempo aoristo. Es un tipo de pasado, de pretérito. La tentación es hacerlo equivalente al pretérito en español. Sin embargo, mientras en el español el énfasis del pretérito está en el tiempo pasado, en el griego el aoristo no pone tanto énfasis en el tiempo ni en la duración de la acción. Es la idea, o sea, nosotros pensamos un tiempo en pasado, pero en griego no está ese pensamiento. Aunque el aoristo frecuentemente sugiere el tiempo pasado, especialmente el modo indicativo, eso no es su significado principal. En general, el aoristo denota una acción en su totalidad. Richard Young explica en su libro que la diferencia entre el tiempo presente y el tiempo aoristo es que el presente observa un desfile desde la perspectiva de un observador en la calle. Lo ve, bueno, mira el desfile. Pero el aoristo lo observa desde la perspectiva de un helicóptero, desde dónde salió, por dónde está pasando y más o menos a dónde va a llegar. El presente mira a cada participante pasar, y el aoristo mira el evento completo desde el momento de su comienzo, el tiempo donde está pasando ahorita y hasta dónde va a llegar toda esta acción. En otro libro, otros autores dicen que el aoristo es el más importante de los tiempos griegos y que es el tiempo más característico del idioma griego. Explica el uso. El significado fundamental del aoristo es denotar acción simplemente como ocurriendo, sin referencia a su progreso. Es decir, algo que comenzó en el pasado, pero que sigue ocurriendo. Ese es el aoristo. Entonces, no tiene una referencia necesariamente, sin embargo, en el tiempo. O sea, y claro, eso es algo que para nosotros los de idioma español, inclusive que puedes conocer otros idiomas, está muy marcado en nuestro pensamiento, pero en el griego no es así. El griego es un poquito más general, algo que sí, que comenzó en algún momento, que sigue ocurriendo, pero que está muy generalizado en el tiempo. No es su peso principal, el punto del tiempo, no es su peso principal. No tiene esencial significado temporal, lo que estoy diciendo, hallándose sus relaciones de tiempo únicamente en el indicativo, ahí sí, donde se le usa como pasado, pero solamente en el modo indicativo, ahí sí, ahí es el pasado. Dicen que el aoristo establece el hecho de la acción o evento sin considerar su duración, y que denota una acción simplemente como un evento, sin definir en ningún sentido la manera de su ocurrencia. Entonces, la diferencia entre el dueto, ahí no lo corregí con los caracteres griegos, pero es lieto presente imperativo, tercera persona singular, voz activa, y lisato, aoristo imperativo, tercera persona singular, voz activa, es que el presente sugiere progresión, mientras que el aoristo sugiere algo más indefinido, algo más global. Como es difícil comunicar la diferencia en español, las traducciones podrían ser iguales o inclusive pudieran ser distintas. El contexto es el que determina el significado de lo que se está diciendo. Entonces, lieto, que él libre, se expresa así, que él siga librando.
y que mencionamos anteriormente, lisato, que es libre, pero da la idea de que él empiece a librar. O sea, el contexto es que te va a decir. Tenemos esa palabra en aoristo, que es libre, pero que él siga haciendo eso, que libre y lo siga haciendo. Pero en el aoristo, la idea es que él empiece a librar en algún momento de la acción general que se está ejecutando, en algún momento que él empiece a librar. Esta diferencia llega a ser importante cuando comparamos textos como 1 de Juan 2.1 y 1 de Juan 3.6. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego también dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a entender bien lo que se está diciendo acá. A primera vista, esto parece ser una contradicción. El capítulo 2 dice, parece que Juan supone que vamos a pecar, especialmente después de de Juan 1 del 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, si decimos que no es pecado, le hacemos al mentiroso. O sea, da la idea de que sí, que el creyente efectivamente peca, está ahí, y sabemos que es así. El creyente comete pecado. Pero en el capítulo 3 dice, nos parece decir que si pecamos no conocemos a Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que en el capítulo 2 me dice que bueno, tengo un abogado si peco, que si decimos que no pecamos le somos mentirosos, y cómo luego me dice en el capítulo 3 que el que peca no ha conocido a Dios? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yendo al griego. Y por supuesto, hay otras maneras, pero una forma de explicarlo es yendo al griego. No quiero sacar las otras maneras por el contexto doctrinal, por entender ciertos elementos de la amartiología. La solución en gran parte está en la diferencia del tiempo usado en los verbos. En 1 Juan 2.1, los verbos no pequéis y hubiera pecado están en el aoristo. Pero en 3.6 los dos verbos traducidos, peca, están en el presente indicativo y en el participio respectivamente de cada uno de los verbos. En 2.1 Juan supone que vamos a pecar en forma ocasional, en forma general, es visto así como global, visto a grosso modo. Pero en 3.6 está diciendo que el cristiano no practica el pecado como su estilo de vida. El Señor le ha dado bastante victoria sobre el pecado y ya no somos esclavos del pecado. Es decir, que puntualmente no estamos nosotros centrados en pecar porque ya tenemos una nueva naturaleza, pero globalmente somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces es interesante que 1 Juan 3.9 ha sido traducido así en la versión Reina Valera, nuestra versión. Bien traducido, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este versículo tiene otra expresión en griego que literalmente dice no hace pecado, pero comunica este mismo concepto de que no es que no hace. Bueno, este hacer es de practicar, pero llegas ahí entendiendo el modo verbal, ¿ok? Llegas a que lo que se quiere expresar es precisamente esto, entendiendo el modo verbal, cómo es que está jugando los modos en la acción que se está ejecutando por el verbo, pues, o lo que el verbo pretende expresar. Ahora bien, entonces retomando toda esta idea, entendemos por el contexto gramatical en griego que sí, que a veces el creyente cuando peca ha dejado en ese momento en particular de caminar con Cristo, ha deteriorado su relación con el Señor, pero precisamente en general él sí, pues él tiene un abogado, sí peca, él tiene manera cómo poder salir de allí y cómo ayudarse. Pero que normalmente el cristiano no planifica pecar ni vive la práctica del pecado. Entonces, bueno, hermano, y eso lo podemos ver a través de un estudio sistemático de los verbos en griego, ¿ok? Entonces, bueno, para la semana que viene, ya terminando,
tenemos entonces más caligrafías y ahora sí tendremos el parcial para ser resuelto. Entonces estos elementos gramaticales voy a preguntar a ellos, sin embargo, los elementos más importantes, ¿okay? Las cosas más resaltantes de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, también voy a preguntar un poquito sobre las letras en griego, un poquito de fonética y un poquito de cada cosa. No tanto me voy a meter con las palabras que hasta ahora se han aprendido, pero sí con las letras y por supuesto con la gramática muy por encima, ¿ok? Entonces, bueno, ya les he dado el material para que se puedan estudiar. Ya ustedes allí, si no lo tienen, me lo puede pedir para que usted pueda ir estudiando ahí. Bueno, hermanos, entonces así terminamos. Y bueno, si ha escuchado un poquito de bulla, yo creo que he escuchado unos gallos, unos perros ladrando la semana pasada. Yo escuchaba a esos perros ahí mientras estaba editando el video y, ay, bueno, qué pena, pero bueno, tienen que entender, ¿verdad? Y unos vecinos también que creo que están celebrando algo por ahí, bueno, qué bendición, que están contentos, están celebrando, eso está bien, está chévere, eso está bueno. Pero bueno, si usted oye algo y un alboroto, ya sabe, ok, ya sabe qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, bueno, está bien, eso no nos frena, está bien. Esas cosas pasan, ¿ok? Entonces cuando usted en algún momento esté grabando, sepa que esas cosas también van a pasar. Gloria a Dios, hermano, por todo. No hay problema, ¿verdad? Espero que entonces me perdone esos sonidos de fondo. Lo importante es que seguimos adelante, ¿ok? Seguimos adelante, aprendiendo con el Señor, tomando la mano con Él, creciendo cada día más. Vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste poder repasar algunas cosas importantes de la gramática griega. Te pedimos, Señor, que conforme a tu misericordia nos ayude a seguir avanzando, a seguir aprendiendo más de ti. Ayuda a cada hermano, tú conoces sus necesidades, sus pruebas, sus problemas. Ayúdale, Señor, a cada uno a seguir creciendo para ti, para ser siervos útiles a tu servicio. Gracias, Dios. Bendícenos todo en nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, si terminamos, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Que el Señor les bendiga.